Va ella para ime, Jeremy Boeponaite, Coarape Yachatoño Divejina Peteimbo Epu, Poae Aturejewa. Esta hora vamos a aprender juntos sobre las vocales, grupos vocálicos. Ya shakuaku que hai pejina ñanembo epu jeraja puae atu. Va epa puae atu grupos vocálicos. Ya shakuata vejina apokuara. Va epa apokuara capacidad. Hoy kuata mboyoya guaraní mewa. Vas a conocer las reglas que encontramos en guaraní. Yeje primera, indicadores. Hoy cuando yo ya guaraní me oíba. Vas a conocer entonces las reglas ortográficas que se encuentran en guaraní. Un bojo va y copete en viapo. Va si completas correctamente tu trabajo, los ejercicios que estaremos desarrollando juntos. Omomba e valora el conocimiento adquirido. Nei, koanga ñamañamita ko ape, oñundi bella hechata hina, bojapu boyoya. 3 reglas ortográficas. En este caso se refiere a las vocales. Sabemos que en guaraní existen 12 vocales, 6 orales y 6 nasales. ¿Cuáles son las orales y cuáles son las nasales? Las orales son A, E, I, O, U, U. ¿Por qué decimos que son orales? Porque al pronunciar el sonido sale por la boca. Ahora tenemos las otras 6 vocales que son nasales, que al pronunciar el sonido sale por la nariz. Y decimos A, E, I, O, U, U. En total, entonces tenemos 12 vocales. Coapei umiva umipu aewi, ya shakuajina heraba. Pukoi, puapu, hapukoi u. Diptongo, triptongo, adiptongo. Araka epoiko ko amba ejina, hako apehei pukoi, mokoi puae oyoyuhura mopeteiñe epejeme. ¿Qué significa esto? Cuando en una palabra se encuentran 2 vocales juntas, al separar en sílabas deben permanecer juntas. Y podemos ver aquí en el ejemplo. Teshapunaje y ruguasu. Yaheshamita hina bou pejepa huereco. Ruguasu. Yahesha. Ruguasu. Va erepa ya ejina huereco hambo hapu peje. Coape yahesha. Hei pukoi oira momokoi puae. Cuando hay 2 vocales juntas, deben permanecer juntas en una sola sílaba. Ya huereco abei mokoi, abei o huereco hina, pukoi coape, mokoi. Ya huereco o, i, mokoi puae. Upe sharupi hina, hera, pukoi. Triptongo. Y voy a huereco puapu, va página puapu jae triptongo. Mowi paujina, bojapu puae oyoyuhuramo peteiñe epejeme. Cuando 3 vocales se encuentran en una palabra, uno al lado de otro. Al separar en sílabas deben permanecer en una sílaba. Y vemos aquí en el ejemplo hei guaikuru. Ya ella cuajina poi u a i. Va iñan deben boyoyaja. Oi vaina petei ñe pejeme debe permanecer en una sílaba. Haya huereco pecheramu guay kuru. Araka eve daikatui oyei oyojewi. Nunca se pueden separar cuando hay 3 vocales juntas. Por eso se le llama triptongo. ¿Sí? Uperire ya huereco hina pukoi heraba adiptongo castellano. Pepe ya huereco mokoi boyoyaja. Aquí tenemos 2 reglas que tenemos que saber para identificar cuándo es un adiptongo. La primera regla dice oyoyuhura mopeteiñe m pejeme mokoi puae ata oyei vara oyojewi katuete. La primera regla dice cuando hay 2 vocales fuertes, deben separarse al separar en sílabas.
Y la segunda dice, umi oihame puae ata puka puae kangu kere. Hai kangu va ari hoara momanuje umi puae oyehekui vara oyuehewi. La segunda regla dice, cuando hay dos vocales, siempre nos enfocamos a dos vocales cuando se trata de adiptongo, ¿sí? Dice entonces, dos vocales juntas. Una es fuerte, la segunda es débil. Si la débil tiene acento, se debe separar. Allí se forma lo que es el adiptongo. Y vamos a ver aquí en el ejemplo de Shapuna. Yaguereko hinañi arai. Arai. Ya shakwamina ko ape. Ko ama. Puai. Pebambuve. Ya shambuve ko ape. Aipota ko ape yesare komi. Quiero que observes. Hei yesare kora observación. Puai ata. Recordamos cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles. Vocales fuertes. ¿Por qué decimos que una vocal es fuerte? Porque al pronunciar el sonido sale más fuerte y decimos a, e, o, ¿sí? Entonces, el sonido sale más fuerte al pronunciar y abrimos la boca para pronunciar. Por eso se le llama puae ata, vocales fuertes. Y wupayawureko puae kangu, página puae kangu, vocales débiles. ¿Por qué se llaman vocales débiles? Porque al pronunciar prácticamente no abro mi boca y el sonido sale o suena más suave. Hayahesha, i, u, Upesharupilla shakwa oinja, mocoin hendaisha. Vocales fuertes y débiles. Hakoapa upeshara moyaje shakwata con boyoyaja. Aquí vamos a observar la regla que dice, ya conocemos cuáles son vocales fuertes y débiles. La primera regla dice, vuelvo a repetir, cuando hay dos vocales juntas, una es fuerte y la otra es débil. Y si la débil tiene acento, se debe separar. Y vemos a, miramos ahí y es fuerte. Y miramos ahí y es débil. Yo digo araí. ¿Dónde cargo la voz? En la i. ¿Qué tipo de acento tiene? Acento prosódico. Recordando también aquí una regla en guaraní, que nunca de los nunca se puede acentuar en la última vocal. Se carga la voz, pero no se pinta. Por eso es un acento prosódico. Entonces, en este caso sí ocurre lo que es adiptongo. Segunda regla dice, dos vocales fuertes. Recordamos cuáles son las vocales fuertes, ¿sí? Cuando hay dos vocales fuertes juntas, sí o sí se debe separar. Hayaje shako ape. Yaguareko o. Oja ejina fuerte. Ayepa hata. Ipo hata. Abei jae fuerte. Ipo ata. Upe sharupi oyei oyuejewi. Por eso se separaron estas vocales. Koanga reikumbupa marire. Jaeva de cuendebe, coba rejaitan de cuatiajaipe. Vas a escribir detalladamente en tu cuaderno de guaraní. Muy bien, una vez que hayas copiado toda la información, vas a realizar las siguientes actividades en tu cuaderno. Yaguareco te envía por a. Heipe te injame, amongorañe e aguareco va pucoin, va para ella eja pucoin, riptongo. Solamente vas a encerrar en círculo las palabras que tenga diptongo. Y katuya huereco peti te shapurara moko ape. Ape huereco shepeti tuisha. Ne mando a página. Pucoin hina mocoin puae o ira mopete iñe epm. Cuando dos vocales se encuentran en una sola sílaba. Ha apoin tuisha. Upesharamu
kova remongorata. Hapéichareh chakuaata hína mavamávapa ha'e pukõi. Mokõiháme he'i ahaygue mba'épa ahaygue subrayar. Ñe'ẽ oguerekóva puapy mba'épa hína puapy triptongo. Mba'épa triptongo ñe'ẽ oguerekóva mbohapy pu'ae. Ha araka'eve ndojeýri ojuehegui. Nunca se pueden separar estas tres vocales juntas. Jahechakuaa hína ko'ápe oĩ heta ñe'ẽ. Katu ahecha ko'ápete oĩha puapy. A triptongo. Upéicharamo mba'e rejapóta ko'ápe ehaiguýta. Subrayar. Solamente vas a subrayar las palabras con triptongo. Mbohapyhápe he'i amongurusu. Mba'épa amongurusu vas a poner una X. Ñe'ẽ oguerekóva pukõi'ỹ. Solamente aquellas palabras que tenga adiptongo. Upémarã oĩkuri mokõi mbojojaha. Dos reglas para saber cuándo ocurre el adiptongo. Peteĩ he'íkuri mokõi pu'ae ata oĩramo peteĩ ñe'ẽ pehẽme. Cuando dos vocales fuertes se encuentran en una palabra, sí o sí se debe separar. La segunda regla dice, cuando hay una vocal fuerte, una débil. La débil tiene acento, solamente en ese caso se debe separar. Cuando hay una fuerte y una débil, y la fuerte está acentuada, no se va a separar y entonces es un diptongo. Hayaguereko ko'ápe peteĩ he'i amongurusu upéicharamo jahechamíta hína ojokuái, oĩmboi, tai, poapy, atúa, uke'i, moõpa, mbói, tai. Jajahechakuaa ko'ápe hína oĩha moõpa. Upéicharamo amoĩta peteĩ kurusu ijykére. Mba'éicharupi oĩ rupi ko'ápe mokõi pu'ae ata. Dos vocales fuertes. Por lo tanto, se separa y es un adiptongo. Péichare japóta opavave ko'ãvandi. Así vas a realizar, observando cuál de ellos tiene adiptongo y poner una X al lado de esa palabra. Irundyhápe he'i amoñe'ẽ peẽ ko'ã ñe'ẽ ha ahai. Ha'épa pukõi diptongo. Puapy triptongo. Térã pukõi'ỹ o adiptongo. ¿Qué vas a hacer aquí? Vas a separar en sílabas estas palabras. Una vez que separes en sílabas, al lado vas a poner si corresponde o si es diptongo, triptongo o adiptongo. Jahechami ko'ápe peteĩ he'i kyguái ha jahechamíta hína mbo'y pu'aépa oguereko. Peteĩ mokõi mbohapy. Tiene tres vocales. Por lo tanto, es un triptongo. Ha ñamoñe'ẽ peẽ tapéicha. Kyguái. Mba'eichagua ñe'ẽpa péva hína puapy. Ha ñamoĩ ko'ápe puapy. Péichare japóta opavave ko'ãva ñe'ẽndi. Ani que enderezarái rehaíva'erãha ko'ã tembiapóne guatiahaípe. No te olvides que esta lección de hoy debes copiar en tu cuaderno, completar correctamente y entregar en el tiempo establecido.